Hola nuevamente. Vamos a continuar hablando de leyes y magnitudes. Vamos en este caso con la permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética es la capacidad que tiene una sustancia para atraer las líneas de campo y que pasen a través de esta. Por ejemplo, el hierro tiene una gran capacidad para atraer las líneas de campo, ¿no? Porque es un material ferromagnético, atrae las líneas de campo y hace que pasen a través de esa pieza de hierro. Así pues, el hierro tendrá una elevada permeabilidad magnética. A la hora de calcularlo, lo podemos calcular como la relación entre la densidad de campo y la intensidad de campo magnético que ha originado esa densidad de campo. ¿Vale? Normalmente, cuando hablamos de permeabilidad, en la gran mayoría de los casos lo que me resulta más relevante es esto, la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa nos dice cuántas veces mayor es cuántas veces es mayor o menor la permeabilidad de una sustancia comparada con la del vacío. ¿Vale? La del vacío, que es de un valor conocido. Esto es 10 elevado a menos 7. ¿eh? Entonces, si por ejemplo decimos que una aleación, un acero, tiene una permeabilidad de 50.000, estamos diciendo que tiene una permeabilidad magnética 50.000 veces mayor que la del vacío, que por otra parte es prácticamente igual a la del aire. Entonces, una sustancia que tiene una permeabilidad magnética de 30.000, un acero tal, de 50.000, perdón, es un camino 50.000 veces mejor para las líneas de campo que el aire. Eso es lo que viene a decirnos la permeabilidad relativa. ¿Vale? No permitividad, esto es permeabilidad. ¿Vale? Permeabilidad. En cambio, por ejemplo, un aluminio, ahora mismo no sé exactamente cuánto tendrá, pero imaginaos que tenga 1,2. ¿Vale? Si el aluminio tiene 1,2 de permeabilidad relativa, me quiere decir que es 1,2 veces mejor camino que el aire para las líneas de campo. O sea que básicamente a las líneas de campo magnético les da igual ir por el aire que ir por el aluminio. Y si por ejemplo hablamos del cobre, materiales diamagnéticos, pues entonces este valor será pues 0,8 no lo sé, lo desconozco cuánto es la permeabilidad relativa del cobre, pero será en todo caso menor que 1 porque es un material diamagnético. Así que los materiales ferromagnéticos tienen permeabilidades relativas muy superiores a la unidad, desde 50, por ejemplo, porque en algún sitio tenemos que poner el límite, pero bueno, hasta varios cientos de miles. ¿Vale? Los paramagnéticos tienen una permeabilidad relativa ligeramente superior a la unidad o igual a la unidad. 1,2, 1 con algo, 2 podemos considerar materiales paramagnéticos. Y los diamagnéticos tienen una permeabilidad relativa ligeramente inferior a la unidad. 0,8, 0,7, 0, algo. No hay permeabilidades negativas, ¿vale? O son muy muy altas los ferromagnéticos, o son prácticamente la unidad, o son menores que 1, pero 0,7, o sea, entre 0 y 1, ¿vale? Esos son los valores de la permeabilidad relativa. Y ya os digo, repito, cuanto mayor es la permeabilidad, tanto más fácil será ese camino para las líneas de campo. Bueno, la permeabilidad de una sustancia no es constante, ya que depende del estado magnético del material, del historial magnético previo. Está relacionado con lo que vimos en un vídeo anterior sobre el loop de histéresis y este tipo de cosas. Y bueno, cuanto más cerca esté la sustancia de la saturación magnética, menor será la permeabilidad. Obviamente, cuando una pieza está saturada magnéticamente, tiende, sin profundizar mucho más en esto, pero bueno, su permeabilidad será menor, es menos permeable a las líneas de campo, ¿de acuerdo? Tampoco, dejémoslo ahí. Este es el dato que tenéis que recordar y así no liamos mucho más.
Y bueno, la permeabilidad es al magnetismo lo que la resistividad es a los circuitos eléctricos. Bueno, reluctancia magnética. La reluctancia magnética indica la oposición que presenta un cuerpo, no una sustancia, un cuerpo, a ser atravesado por las líneas de fuerza. Esto es equivalente a la resistencia eléctrica. O sea, la reluctancia magnética, ¿cuánto de difícil es para las líneas de campo atravesar una pieza? Depende de su permeabilidad. Obviamente, permeabilidades altas hacen que tenga reluctancias bajas, o sea, materiales con una alta permeabilidad, como el hierro, son fáciles de atravesar, por eso tendrán reluctancias bajas. Y tenemos que tener en cuenta las dimensiones. Si el recorrido que tienen que hacer esas líneas de campo es muy largo, pues hombre, caminos largos, igual que a nosotros, andar 10 kilómetros nos cuesta más que andar 1 kilómetro. Cuanto más largo es el camino, más nos cuesta. Y, por otra parte, lo ancho que sea el camino. Recordemos también que las líneas de campo se repelen. Entonces, cuanto más sección tenga el camino por donde tienen que viajar, más holgadas irán. No tendrán que ir tan cerca una de otra, que no quieren. Entonces, les va a ser más fácil atravesar caminos con una gran sección. Es como, si queréis, si comparamos, vamos conduciendo, pues bueno, tendremos un tráfico menor si vamos por una carretera de 6 carriles que si vamos por una carretera de 2 carriles. ¿Vale? Cuanto mayor es la sección, cuanto mayor es el camino que tenemos para movernos, menos nos molestamos los unos a los otros y más podemos viajar por ese medio. ¿Vale? Así que eso, la reluctancia magnética es al magnetismo lo que la resistencia eléctrica es a la corriente eléctrica, a los circuitos eléctricos. ¿Vale? Fijaros que tiene una forma muy similar, longitud multiplicando, sección dividiendo, y bueno, en resistencia eléctrica teníamos aquí la resistividad, en este caso tenemos la permeabilidad que va dividiendo. Bueno, ley de Hopkinson. ¿Qué me dice la ley de Hopkinson? Pues me dice que el flujo que tenemos en un circuito magnético es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia. Dicho de otra manera, el número de líneas de campo que se generan será mayor cuanto mayor sea la fuerza magnetomotriz, ¿vale? Que a su vez dependía del número de espiras y de la intensidad que está pasando por la bobina, e inversamente proporcional a la reluctancia. O sea, si tenemos una bobina de muchas espiras por las que pasa mucha intensidad, se genera mucha fuerza magnetomotriz y entonces el flujo será grande. Pero si tenemos un camino difícil porque bien es un material con una baja permeabilidad o porque es un recorrido largo o de poca sección, entonces la reluctancia será alta. Si la reluctancia es alta, el flujo es bajo. Si nosotros queremos generar mucho flujo, necesitaremos bobinas de muchas espiras por donde pase mucha intensidad y caminos fáciles. Cuanto más fácil es el camino, mayor es el número de líneas de campo que se generan. Y cuanto mayor es el número de líneas de campo, tanto mayores serán los efectos magnéticos de ese campo magnético. Podremos hacer más fuerza o podremos inducir más tensión, ¿no? Que veremos más adelante. O sea, más cosas podremos hacer, ¿no? Cuantas más líneas de campo tenga, mejor desde ese punto de vista. Es la ley fundamental del magnetismo. Súper importante, súper importante. Bueno, fuerza de un electroimán. Nosotros podemos calcular la fuerza que ejerce un electroimán, ¿vale? Cuando la armadura, cuando la distancia que nos separa la armadura del imán es muy baja, la podemos calcular de esta manera, ¿vale? 40.000, que esto viene de adaptar unidades, importante. Densidad de campo magnético al cuadrado y sección. O sea que cuanto mayor es la densidad de campo magnético que tenemos aquí y mayor es la sección, tanto mayor será la fuerza de nuestro electroimán. Si metemos unidades aquí, metemos la densidad en teslas, metemos la sección en metros cuadrados y aquí pongo un 40.000, la fuerza nos sale en kilos. Bueno, respecto al almacenamiento de imanes, no tiene mucho misterio.
Los imanes, si los dejamos encima de la mesa, rodeados de aire, tienden a perder poco a poco su magnetismo. Para que no pierdan el magnetismo los tenemos que dejar, digamos, en un circuito magnético cerrado. O sea, si yo un imán le meto en este entrehierro de aquí, ¿vale? Entre estas dos piezas, vamos, entre esta pieza, las líneas de campo, que va a ser de un material ferromagnético, las líneas de campo van a poder ir muy fácilmente. Se me van a generar muchas líneas de campo y van a moverse fácilmente, por así decirlo. Esto es la manera en la que prácticamente no vamos a perder magnetismo en el imán. Esto lo tenemos que tener en cuenta sobre todo cuando hacemos mantenimiento de máquinas eléctricas, algunos motores o magnetos, por ejemplo, de motor de pistón, que cuando las desmontamos, los imanes de los que disponen, los tenemos que dejar así, como en este circuito magnético cerrado. O sea, los tenemos que poner metidos en un núcleo magnético para que no pierdan magnetismo. Si yo lo dejo encima de la mesa una semana, esa pieza, hasta que yo vuelva a montar el motor o la magneto, el generador o lo que sea, esa pieza ha podido perder un poco de magnetismo. No será mucho, ¿vale? Es un 3%, pero hombre, un 3%, hay veces que un 3% es la diferencia entre algo que funcione y algo que no funcione. Así que siempre a la hora de almacenarlos procuraremos dejarlos así, o sea, en un núcleo magnético, no en el aire, para que se generen las líneas de campo fácilmente y el imán no pierda nada. ¿Vale? Así que cuando se desmonta un imán para realizar el mantenimiento, deberemos colocar el imán entre un núcleo de material ferromagnético y así evitaremos que disminuya su campo magnético. Y también es importante no calentarlos por encima de la temperatura de Curie, sobre todo porque puede perder el magnetismo. Vamos, si lo calentamos por encima de la temperatura de Curie, pierde el magnetismo, ni golpearlos. Por cada golpe que se lleva, un poquito, vamos a perder un poquito de magnetismo. Y como os comentaba ahora mismo, no queremos perder nada de magnetismo en estas piezas. ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí este vídeo, nos vemos más adelante. Un saludo.